Es Nochevieja. La escena es tan familiar que roza el cliché, pero en lo cotidiano se esconde lo metafísico. El aire está denso, saturado con una mezcla olfativa de pino sintético, el asado que lleva 3 horas en el horno y esa calidez humana que empaña los cristales. Estás sentado a la mesa rodeado por el ruido blanco de las conversaciones familiares cruzadas. Frente a ti, sobre un mantel de lino que ha visto tiempos mejores, descansa la bandeja de los turrones. Tu mano se extiende, es un movimiento casi automático, pero en el último centímetro tus dedos vacilan. A la izquierda, el bloque oscuro y brillante del turrón de chocolate con almendras. A la derecha, la textura arenosa y aceitosa del turrón de Gijona. Sientes una microdeliberación, una voz interna casi imperceptible, y te recuerda el nivel de glucosa de los análisis de la semana pasada. Pájaro. Otra voz más primitiva y urgente te recuerda lo mucho que te gusta el crujido del chocolate. Finalmente, tus dedos se desvían, agarran el Gijona y lo llevan a tu boca. En ese instante preciso experimentas lo que los filósofos llamamos la fenomenología de la agencia. Sientes, con una certeza casi cartesiana, que podrías haber hecho otra cosa. Sientes que el futuro era un abanico abierto de posibilidades y que tú, el yo soberano, la lechucilla, el capitán de tu alma, colapsaste esa función de onda de probabilidad mediante un acto de voluntad libre, pero devastadora. Sin embargo, si invitáramos a la mesa al profesor Robert Sapolsky, neurobiólogo de la Universidad de Stanford y autor del monumental Determined, lo dejo por aquí, él miraría esa escena con una sonrisa compasiva pero devastadora. Con la paciencia de quien ha pasado décadas observando babuinos en el Serengeti y neuronas en placas de Petri, te diría que tu sensación de elección es una ilusión cognitiva. Te diría que tu mano moviéndose hacia el Gijona no fue un acto de libertad, sino el resultado inevitable de una colisión de fuerzas biológicas y ambientales que se remontan al Big Bang. Madre mía. Te explicaría además que tu elección fue dictada por los niveles de dopamina en tu cuerpo estriado un segundo antes, modulados por el olor a canela que activó tu hipocampo minutos antes, condicionados por la arquitectura sináptica de tu corteza prefrontal forjada durante tu adolescencia e influenciados por los niveles de estrés que sufrió tu madre cuando tú eras solo un feto. Para Sapolsky no hay un tú separado de esa maquinaria. Tú eres la suma de tu biología y tu historia, y como tú no controlaste ni tu biología ni tu historia, no controlaste la elección del turrón. Así que, lechucillas, este es un vídeo de los duros porque vamos a intentar ver y comprender qué significa esto de ser humano en un universo regido por leyes físicas y aparentemente determinista. Pero en este vídeo no quiero que os desesperéis, lechucillas, porque voy a defender el compatibilismo, la idea de que el determinismo y la libertad pueden coexistir, apoyándome en dos gigantes del pensamiento contemporáneo. Por una parte, John Searle, y por la otra, Daniel Dennett. Argumentaré que el determinismo no es la prisión que Sapolsky describe, sino el suelo firme sobre el que se edifica la única libertad que merece la pena tener: la libertad como competencia evolutiva y como poder institucional. Vamos con la tesis de Sapolsky. Para criticar una idea, como hago siempre, primero hay que entenderla en su versión más fuerte. El principio de caridad filosófica nos obliga a no atacar a un hombre de paja. La estructura central del argumento de Sapolsky se resume en la anécdota de la mujer que interrumpió a William James, o a Bertrand Russell, según la versión, para decirle que la Tierra descansaba sobre la espalda de una tortuga gigante. Cuando el filósofo preguntó sobre qué descansaba esa tortuga, la mujer respondió triunfal: no sea tonto, son tortugas hasta el fondo. El caso es que Sapolsky se apropia de esta metáfora para describir la causalidad del comportamiento humano. Su argumento es que cada vez que intentamos encontrar un espacio para el libre albedrío, un hueco donde la biología se detiene y el yo toma el mando, la ciencia termina llenando ese hueco con una causa antecedente. Para Sapolsky, un comportamiento como coger el turrón
o cometer un crimen no tiene una única causa, sino una cadena ininterrumpida de causalidad. En este sentido, Sapolsky argumenta que si sumas todas estas filas no queda ningún residuo sin explicar. No hay ningún rincón mágico en el cerebro que sea inmune a la física y la biología. La decisión es el resultado de potenciales de acción. Por ejemplo, en la adolescencia, la capacidad de tu corteza prefrontal para inhibir un impulso depende de cómo se construyó esa corteza años atrás. Si tuviste una adolescencia estresante o pobre, tu freno biológico es físicamente más débil. Por otro lado, también estaría la genética. Tus niveles base de dopamina que determinan tu búsqueda de novedad o placer vienen codificados de fábrica. La conclusión de Sapolsky es radical. No somos más ni menos que la suma de la suerte biológica y ambiental acumulada sobre la cual no tuvimos el control. Creer que podemos intervenir en esta cadena es para él tan absurdo como creer que una tortuga puede flotar en el aire sin nada debajo. Sapolsky es particularmente incisivo al desmontar lo que podríamos llamar el dios de los huecos aplicado a la mente. Históricamente, la humanidad ha atribuido al libre albedrío o al carácter moral todo aquello que la ciencia de su tiempo no podía explicar. Hace siglos, un ataque epiléptico se interpretaba como una posesión demoníaca o una falta espiritual. El epiléptico era culpable. Con el advenimiento de la neurología descubrimos que se trata de una tormenta eléctrica en el cerebro. Inmediatamente, la epilepsia salió del dominio de la moral y entró en el de la medicina. Ya no culpamos a alguien por tener convulsiones. Sapolsky extiende esta lógica al comportamiento y la personalidad utilizando el famoso caso de Phineas Gage. En 1848, Gage, un capataz ferroviario responsable y amable, sufrió un accidente donde una barra de hierro le atravesó el cráneo destruyendo gran parte de su lóbulo frontal izquierdo. Sobrevivió, pero ya no era Gage. Se volvió impulsivo, grosero, incapaz de planificar. La lección que extrae Sapolsky es brutalmente materialista. El carácter, la moralidad y la fuerza de voluntad son funciones del tejido cerebral. De manera que si destruyes el tejido, el hardware, destruyes la virtud, el software. Gage no eligió volverse un patán, perdió la maquinaria biológica necesaria para no serlo. El argumento de Determine es que todos somos Phineas Gage. La única diferencia es que en lugar de una barra de hierro, nuestros daños o ventajas son menos visibles. Un gen MAOA que nos predispone a la agresividad si fuimos maltratados, una amígdala hiperactiva por estrés materno o una corteza prefrontal subdesarrollada por la pobreza. Si no culpamos a Gage por su falta de control, ¿por qué culpamos a un criminal que tiene el mismo déficit funcional, aunque causado por una barra de hierro química invisible? Es vital comprender que el determinismo de Sapolsky no es nihilista, es profundamente humanista. Su objetivo final no es degradar al ser humano a un autómata, sino humanizar la justicia. Él argumenta que creer en el libre albedrío es profundamente injusto porque nos lleva, por una parte, a elogiar a los afortunados, ya que atribuimos mérito y esfuerzo a personas que simplemente ganaron la lotería biológica y ambiental, como buenos genes, buenos padres, buena educación, y por otro a castigar a los desafortunados, lo que nos llevaría a demonizar y a encarcelar con saña a personas cuya maldad es el resultado de una cascada de mala suerte biológica. Ahí Sapolsky propone abolir el sistema de justicia retributiva, el castigar porque se lo merecen, y sustituirlo por un modelo de salud pública o, según él, cuarentena. Si un coche tiene los frenos rotos, es peligroso, pero no le odias ni le dices que es un coche malvado, simplemente lo apartas de la carretera para que no haga daño y, si es posible, lo arreglas. Así, según él, deberíamos tratar a los criminales violentos, sin odio, sin noción de culpa moral, simplemente gestionando los riesgos. Ahora bien, vamos con el salto ilegítimo, que es el del determinismo al fatalismo. Hasta aquí, la exposición de Sapolsky es científicamente fascinante y moralmente provocadora. Sin embargo, como filósofo, es mi deber señalar dónde la ciencia termina y dónde comienza la interpretación filosófica cuestionable. Y es que el gran fallo de Determine no está en sus datos sobre el cortisol o la amígdala, sino en el salto lógico que realiza.
Del hecho del determinismo causal deduce la inexistencia de la agencia y la responsabilidad. Este salto se basa en una confusión categorial entre determinismo y fatalismo y en una excesiva dependencia de estudios psicológicos que hoy están en entredicho. Para ilustrar cuán frágil es nuestra supuesta libertad, Sapolsky se apoya repetidamente en estudios de psicología conductual que muestran cómo factores irrelevantes determinan nuestras decisiones. El ejemplo estrella, citado como prueba irrefutable en Determine, es el famoso estudio de los jueces hambrientos. Este estudio analizó más de 1000 sentencias de jueces israelíes y encontró un patrón alarmante. La probabilidad de conceder la libertad condicional comenzaba en un 65% al inicio de la sesión, caía casi al 0 justo antes del descanso para comer y volvía a subir al 65% después de la ingesta de alimentos. Sapolsky usa esto para decir: mirad, creéis que estáis deliberando sobre justicia y leyes, pero es solo vuestro nivel de glucosa hablando. Si el juez no tiene libre albedrío debido a un sándwich, ¿quién lo tiene? Sin embargo, este pilar de su argumento está podrido. Como señalan los investigadores Daniel Lakens y Andreas Glockner, este estudio es poster child de la crisis de replicación y de mala interpretación estadística. Lakens argumenta que el tamaño del efecto es imposiblemente grande. Me explico. Si el hambre tuviera tal impacto en la cognición experta, la sociedad colapsaría antes del almuerzo todos los días. Ni siquiera la fatiga cognitiva severa muestra curvas tan drásticas. Análisis posteriores mostraron que el efecto no era el hambre, sino la gestión del tiempo. Los jueces no ordenaban los casos al azar, los casos con abogados que suelen tener más éxito se ponían al principio y los casos sin representación o con pocas probabilidades de éxito se dejaban para el final de la sesión para despacharlos rápido antes del descanso. La caída, por tanto, al 0% no era por falta de azúcar, sino porque los casos difíciles y perdedores se acumulaban al final. Al basar su argumento filosófico en datos tan cuestionables y en otros estudios de priming social que han fallado en replicarse, como el de la limpieza y la moralidad, Sapolsky construye una imagen caricaturesca de la mente humana. Nos retrata como veletas biológicas, esclavos de cualquier fluctuación hormonal menor. Y la realidad es que la cognición humana es mucho más robusta. El hecho de que seamos sistemas biológicos no significa que seamos sistemas frágiles o carentes de mecanismos de corrección de errores. El razonamiento. Sapolsky busca el libre albedrío y no lo encuentra. Examina las neuronas, los genes, las hormonas y dice: aquí solo hay mecanismos. Su error es asumir que para que exista el libre albedrío debería haber algo más que mecanismos, algo así como un homúnculo o pequeño hombrecillo dentro del cerebro que no esté sujeto a la causalidad. Como argumenta Daniel Dennett, esto es un error de categoría. Es como intentar desarmar un coche, señalar el motor y la transmisión y las ruedas y exclamar: aquí no veo ninguna conducción. El coche no se mueve, solo se mueven sus piezas. La conducción es una propiedad emergente del sistema completo. Del mismo modo, la agencia libre no es una neurona mágica que se dispara sin causa. Es la capacidad del sistema completo, la persona, de procesar información, prever futuros y controlar su conducta. Cuando Sapolsky dice: no fuiste tú, fueron las neuronas, está cometiendo la falacia mereológica. Atribuir a una parte, a las neuronas, lo que solo puede atribuirse al todo, la persona. Tú eres tus neuronas. Si tus neuronas tomaron una decisión basada en tus recuerdos y valores, entonces tú tomaste la decisión. Que ese proceso sea determinista no lo hace menos tuyo, ¿no? Frente al determinismo eliminativista de Sapolsky, Daniel Dennett ofrece una defensa robusta del compatibilismo en obras como las que os dejo por aquí. Para Dennett, la pregunta no es si somos causados, porque por supuesto que lo somos, sino si somos evitadores. Dennett propone que podemos mirar cualquier sistema desde 3 posturas o niveles de abstracción. La postura física. Miramos los átomos, las leyes de la física, las reacciones químicas. Aquí todo es mecanicista. Es el nivel de las moléculas de Sapolsky. Aquí no hay libertad, ni propósito, ni dolor, simplemente física. Segundo, la postura de diseño. Aquí miramos la función y la estructura. Este corazón está diseñado para bombear sangre. Este programa de ajedrez está diseñado para ganar. Aquí hablamos de funciones y propósitos biológicos.
la postura intencional. Aquí tratamos al sistema como un agente racional con creencias y deseos. El perro quiere salir, el ajedrecista teme perder su reina. El error capital de Sapolsky es intentar encontrar el libre albedrío exclusivamente desde la postura física. Mira los átomos y las neuronas y dice, no veo libertad aquí. Pero Dennett le respondería de la siguiente manera, por supuesto que no, hijo mío, tampoco verás inflación, democracia o tristeza en un átomo, porque son fenómenos de alto nivel. La libertad es una propiedad real, pero solo es visible desde la postura intencional, es una propiedad de la gente, no de sus átomos. Para ilustrar cómo la libertad puede emerger en un universo totalmente determinista, Dennett utiliza el juego de la vida del matemático John Conway. Este es un universo bidimensional simple, una cuadrícula de celdas que pueden estar vivas o muertas, es decir, encendidas o apagadas. Las reglas son deterministas y simples. Una célula vive o muere en el siguiente turno dependiendo estrictamente de cuántos vecinos tenga. No hay magia, no hay azar cuántico. Si conoces el estado de la cuadrícula en el tiempo t, conoces el estado en t+1. Sin embargo, en este universo determinista emergen estructuras complejas. Algunas configuraciones de celdas llamadas planeadores, gliders, se desplazan por la cuadrícula manteniendo su forma. Si diseñamos un mundo del juego de la vida lo suficientemente grande y complejo, podríamos ver evolucionar estructuras que evitan ser destruidas por otras. Claro, aquí Dennett pregunta, ¿en este mundo determinista es el futuro inevitable para estas entidades? Desde la postura física diríamos que sí, pero desde la postura de diseño, un planeador evitador tiene la competencia real de esquivar un daño. Si tú le lanzas una amenaza, la esquiva. Por lo tanto, la evitabilidad evoluciona en un universo determinista. Esta es la clave compatibilista. El determinismo no implica inevitabilidad, porque mira, imagina que te tiran una piedra a la cabeza. Si tú eres una piedra, el golpe es inevitable, no tiene sistema de control, es puro determinismo. Sin embargo, si tú eres un ser humano, ves la piedra, calculas su trayectoria y te agachas. Has evitado el futuro, es decir, el golpe. Tu cerebro es determinista, sí, pero es una maquinaria determinista diseñada por la evolución para producir futuros abiertos y evitar de daños. Sapolsky confunde el hecho de que la maquinaria sea física con la idea de que el organismo es impotente. Al contrario, la maquinaria física es lo que nos da el poder. En el debate directo entre Dennett y Sapolsky, esta tensión se hizo palpable. Sapolsky insistía en que si retrocedemos la cadena causal hasta el Big Bang, perdemos el control. Dennett contraatacó con una distinción vital: control versus causación. Un ejemplo, un piloto controla un avión. El piloto también es causado por su pasado, pero decir que el piloto no controla el avión porque el piloto tiene causas previas es absurdo. El control es una relación local y cibernética de retroalimentación. Dennett argumenta que la evolución ha creado controladores cada vez más sofisticados. Somos los únicos controladores capaces de reflexionar sobre nuestros propios parámetros de control, es decir, tenemos metacognición. Y esa competencia es lo que llamamos libertad. Y no es una libertad absoluta de las leyes de la física, es una libertad dentro de las leyes de la física para navegar el mundo según nuestros deseos. Sapolsky, por otra parte, quiere una libertad contracausal, algo así como los milagros. Y Dennett, sin embargo, te ofrece una libertad de competencia, es decir, de habilidades. Y para mí, en este sentido, Dennett tiene razón, porque la segunda es la única que merece la pena querer. Pero bueno, si Dennett nos da la estructura evolutiva externa de la libertad, John Searle nos proporciona la defensa desde la experiencia interna, primera persona, y crucialmente desde la estructura social. Searle ataca el reduccionismo de Sapolsky mostrando que ignora dos aspectos fundamentales de la realidad humana. Primero, la racionalidad, y segundo, la realidad institucional. Vamos con la brecha. En la obra que os dejo por aquí de Searle desmonta el modelo clásico de toma de decisiones que a menudo asumen científicos como Sapolsky, donde creencias más deseos igual a acción. Searle señala una característica fenomenológica irreductible, que es la brecha. Por ejemplo, cuando tú actúas, no sientes que tus razones sean causas suficientes que te empujan como una bola de billar golpea a otra. Sientes que tienes razones, pero que tú debes actuar sobre ellas.
Brecha 1. Entre las razones y la decisión. Tengo razones para no comer turrón, pero debo decidir no hacerlo. Brecha 2. Entre la decisión y la acción. He decidido no comerlo, pero ahora debo mantener esa decisión mientras la bandeja está delante. Sapolsky diría que esta brecha es ignorancia. Sin embargo, Searle argumenta que es una característica estructural de la conciencia racional. Consciencia. Si el determinismo fuera vivencialmente cierto, seríamos observadores pasivos de nuestros cuerpos, pero la evolución ha creado un sistema costoso, la consciencia volitiva, que presupone esa brecha. En este sentido, Searle plantea la hipótesis, arriesgada y controvertida, desde luego, de que esta brecha psicológica debe corresponder a algún indeterminismo a nivel neurobiológico, quizá cuántico. Aunque la hipótesis cuántica de Searle es especulativa y criticada, incluso por el propio Dennett, su punto fuerte es la insistencia en que no podemos descartar nuestra experiencia de primera persona como una simple alucinación, sin invalidar la base misma de la ciencia, que también es una actividad racional realizada por agentes conscientes. Vamos con las razones independientes del deseo. Aquí es donde Searle ofrece un argumento devastador contra la visión de Sapolsky de que somos esclavos de nuestra biología. Los animales y el modelo de Sapolsky funcionan por deseos. Estímulo, el turrón, siento deseo, es decir, hambre, placer, acción, ¿qué hago? Comer. Searle argumenta que los humanos tenemos la capacidad única de crear y actuar por razones independientes del deseo. Es decir, puedo tener un deseo biológico abrumador de comer el turrón, dopamina a tope, pero puedo tener una razón independiente del deseo para no hacerlo. Prometí a mi médico que bajaría el colesterol. La capacidad de que una promesa, una entidad lingüística abstracta, anule un impulso biológico, como la dopamina, es la prueba de una libertad racional. Y es que Sapolsky ve la biología ganando siempre. Sin embargo, Searle ve la biología siendo modulada por la lógica y el lenguaje. Y este es quizás el punto ciego más grande de Sapolsky, porque en Determined trata la cultura y la sociedad como simples variables ambientales, es decir, como la temperatura o la nutrición. Searle, en su ontología social, muestra que la sociedad humana es fundamentalmente diferente. Los humanos creamos hechos institucionales mediante la fórmula X cuenta como Y en el contexto C. Este papel X cuenta como dinero Y en nuestra economía C. Este sonido X cuenta como una promesa Y en nuestro idioma C. Estos hechos institucionales crean poderes deónticos, es decir, derechos, deberes, obligaciones y permisos. Y estos poderes no son físicos. No puedes encontrar el valor de un billete de 50 euros analizando sus átomos, que sería la postura física. Sin embargo, el valor existe solo en la red de intencionalidad colectiva. Sapolsky quiere reformar la justicia basándose en la neurobiología, es decir, no hay culpa, solo cerebros rotos, mientras que Searle nos advierte, la justicia no es un hecho biológico, es un hecho institucional. Por tanto, los conceptos de culpabilidad, responsabilidad y derechos son construcciones normativas que nosotros hemos creado para regular nuestra cooperación y no podemos simplemente eliminarlos mirando al microscopio, porque al hacerlo disolvemos la sociedad. De suerte que si reducimos a un juez a sus niveles de glucosa, como intenta Sapolsky y con el estudio este fallido, borramos el hecho de que el juez está actuando bajo un sistema de deberes deontológicos, la ley, que a menudo le obliga a actuar en contra de sus preferencias biológicas. Por tanto, la civilización es precisamente el proceso de construir estructuras institucionales que nos permitan trascender nuestros determinismos biológicos inmediatos. El caso es que la disputa se produce en los niveles de explicación. Sapolsky comete un error de reduccionismo codicioso. Sapolsky cree que el nivel más bajo, es decir, las neuronas, las moléculas, son el único nivel real de causalidad. Sapolsky te diría, la depresión es solo química cerebral desajustada. El compatibilista te diría, la depresión puede ser química, pero también puede ser al mismo tiempo una respuesta a la pérdida de significado, a un duelo, en fin. Vamos con el ejemplo del atasco de tráfico.
Un atasco está hecho de coches, que es física, pero no puedes explicar el atasco solo estudiando el motor de combustión. El atasco es causado por patrones de tráfico, es decir, que sería el nivel superior, que restringen el movimiento de los coches individuales. El todo limita a las partes. Pongamos el ejemplo del software. El software Word controla al hardware, los electrones en tu chip. Si escribes un poema, el significado del poema, el nivel mental software dicta qué píxeles se encienden en la pantalla. El nivel físico, hardware. La cultura, las leyes, las razones y las promesas, el nivel mental y social, ejercen causalidad descendente sobre nuestra biología. De hecho, cuando tú decides hacer dieta, tienes la razón, cambias tus niveles de grelina y leptina, tu biología. Cuando la sociedad prohíbe fumar, una institución altera la prevalencia de cáncer de pulmón y la expresión genética de millones de personas. Y es que Sapolsky ignora sistemáticamente esta causalidad descendente. Nos ve como víctimas pasivas de nuestra biología cuando en realidad somos, gracias a la evolución y la cultura, pilotos activos de nuestra maquinaria biológica. Finalmente, hay un argumento pragmático. El determinismo fuerte de Sapolsky, aunque bien intencionado, corre el riesgo de inducir fatalismo. Si le dices a la gente no tienes control, todo es tu pasado, la psicología muestra que la gente se comporta peor, hacen más trampas, son menos altruistas y se esfuerzan menos. Sapolsky intenta contrarrestar esto diciendo: el cambio es posible, pero el cambio también está determinado. Y es que esta es una pirueta lógica que no satisface la necesidad humana de agencia. Sin embargo, el compatibilismo de Dennett, que también tiene sus peros como todo, es mucho más empoderador. Es decir, te dice: tienes competencias reales, tu esfuerzo cuenta, tu autocontrol es un músculo real que puedes entrenar, no eres un pasajero en tu cuerpo, eres el conductor, aunque el coche tenga sus limitaciones mecánicas, en fin, estas cosas. Y si todavía no eres una lechucilla y quieres subirte al carro, dale ahí y no pienses que es por determinismo, es porque te ha gustado el vídeo y has dicho: coño, ya. Volvamos a la mesa de Nochevieja. Has elegido el turrón de Gijona. ¿Estaba esa elección determinada? Probablemente en el sentido de que no hubo una ruptura mágica de las leyes de la física. ¿Significa eso que no fuiste libre? Pues no, según Sapolsky, no fuiste libre porque no fuiste la causa primera de tus ganas de dulce. Según Dennett y Searle, fuiste libre porque tuviste la competencia cognitiva de considerar el turrón de chocolate y rechazarlo. Quizás era demasiado duro para tus dientes. Racionalidad. Tu acción respondió a tus deseos y razones internas, no a una coacción externa. Nadie te puso una pistola en la cabeza. De identidad. La deliberación ocurrió dentro de ti, en tu brecha consciente, utilizando tu maquinaria neurobiológica única. Y es que el determinismo no es el enemigo de la libertad, es su herramienta. Porque sin una causalidad física fiable, tu deseo de coger el turrón no habría podido mover tu mano. Sin una memoria determinada por sinapsis estables, no sabrías qué es un turrón. La visión de Sapolsky es una advertencia necesaria contra la arrogancia y la crueldad punitiva. Nos enseña humildad. Ahí, si no fuera por la gracia de la biología, iría yo. Nos obliga a ver que los criminales y los fracasados a menudo son víctimas de una mala suerte acumulada. Y yo diría que esa es su gran contribución ética, pero su error filosófico es convertir esa influencia en una sentencia de muerte para la agencia humana. Porque no somos tortugas hasta el fondo, en un sentido que anule nuestra humanidad. Somos arquitecturas complejas de materia que han despertado, capaces de mirarse a sí mismas, de entender sus propios mecanismos, como hace el propio Sapolsky, y al entenderlos, ganar un grado más de libertad. Así que disfruta del turrón no como un dios incausado, sino como una maravillosa, compleja y responsable maquinaria biológica capaz de saborear la existencia. Y si tu cuñado hace un comentario impertinente, recuerda a Sapolsky y ten compasión por su corteza prefrontal, pero luego recuerda a Dennett y Searle y usa sus poderes deontológicos y tu ingenio para ponerle límites. Y lechucillas, dale un buen like, compartidlo, que así el canal sube, le gusta más gente, se vienen más lechucillas aquí al nido, estamos más en familia, más calorcico. ¿Qué más queremos? Nos vemos al alba.